Muchas gracias por acompañarnos a una nueva edición de Ojo Crítico. Les saluda el periodista Willy Narváez. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pueda acceder a todo nuestro contenido. Hoy hablaremos sobre un tema que ha provocado mucha indignación a lo largo de la historia, no solo a partir del año 2018, sino también en los años 80, durante la primera dictadura sandinista encabezada por Daniel Ortega. Se trata de la persecución contra la Iglesia Católica, que según un estudio publicado por la investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina, los casos ascienden a 190 en el periodo comprendido entre el año 2018 a mayo del 2022. Esto denota una grave persecución religiosa y contra la libertad de culto. Antes de pasar a nuestra entrevista central, quiero presentarles un reportaje referente a este tema. Veamos. El papel de la Iglesia durante la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua ha sido fundamental, ya que, en parte, desde el inicio de las protestas, esta se ha dedicado a defender la vida de las y los nicaragüenses que acuden por ayuda. Por esto, Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutan una guerra abierta, inconsecuente y sin precedentes contra la jerarquía católica, lo que ha ocasionado el exilio de muchos sacerdotes, entre ellos Monseñor Silvio Báez, quien alzó su voz durante las protestas cívicas del 2018, denunciando las ejecuciones extrajudiciales del régimen y las masacres que la policía y paramilitares perpetraban contra universitarios. Según un estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, realizado por la investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, señala que en el año 2018 las agresiones realizadas en contra del clérigo mostraron un porcentaje del 46,24%, seguido del año 2019 con un 48,25%, siendo ese el año con mayor número de agresiones registradas. El año 2020 con 40,21%, año 2021 con 35,19% y hasta mayo del año 2022 con un 21,11%. El mayor número o porcentaje en el tipo de hostilidades fue agresiones y exilios en contra de sacerdotes y obispos, 37%, seguido de un 19% con el tema de las profanaciones, cuando los paramilitares y también los miembros de la Policía Nacional y las turbas entraban a profanar a los templos católicos, a las imágenes, al sagrario, a la hostia consagrada, a la misma sangre de Cristo, que tenía más de 300 años de estar siendo venerada por el pueblo nicaragüense. Y seguidamente de esto es otras agresiones, tales como en varias ocasiones motocicletas entraron a los atrios de las parroquias o desde afuera lanzaban piedras, también que dejaban documentos, papeles de amenaza, etcétera. También se recopilan en este tipo de hostilidades los obstáculos que ha generado el Ministerio de Gobernación hacia la ONG que son parte de la Iglesia Católica. También están los robos, que generalmente los robos iban seguidos con las profanaciones, las pintas y mensajes de amenazas, tanto en los muros perimetrales de los diferentes templos o catedrales, y también los mensajes que han dejado en documentos precisamente en la Iglesia Católica. Por otro lado, el comportamiento de Ortega previo al 2018 no fue igual. Por ejemplo, durante una de sus campañas electorales pidió perdón a la institución eclesiástica y para su primer mandato presidencial en 2007, a este se le veía asistir a misa todos los domingos y en familia. Hasta se casó por el catolicismo con Rosario Murillo. ¿Pero a qué se atribuye este comportamiento del actual esbirro y verdugo de la Iglesia Católica? Realmente es una estrategia que utilizan muchísimos políticos, no solo en América Latina, también se está empezando a ver en Europa, de utilizar, mejor dicho, la fe de los creyentes, del pueblo mayoritario, para tratar de identificar el proyecto político con esa fe. Y eso fue lo que ha pasado con Ortega y Murillo. O sea, Ortega y Murillo han querido construir la narrativa de que ellos son cristianos, socialistas y solidarios, cuando no son ninguna de las tres cosas. Entonces, lo que vemos es que la señora Murillo, el señor Ortega, lo que quieren es eso, o sea, aprovechar
el hecho de que el pueblo nicaragüense es un pueblo creyente, mayoritariamente católico, para aprovechar esos símbolos que tiene la religión y de esa manera legitimarse o intentar obtener una legitimidad que ellos no tienen de acuerdo a sus actuaciones políticas y a a la inconstitucionalidad de las reelecciones que ha tenido a lo largo de estos años. Siendo una población muy devota del catolicismo, muchos se preguntan cuál es el objetivo de Ortega con esta cruzada, si lo único que está logrando es que las y los ciudadanos se opongan más a sus políticas represivas. Expertos aseguran que este grave panorama, que de paso intenta cercenar la libertad de culto, se expresa en temor y acorralamiento. En la medida en que hay muy poca legitimidad, se le teme a todo, a todos y a todas. Y en ese temor difuso e infundado están también sacerdotes, y me imagino que habrá formas de control y de asedio a personas que, si bien no son sacerdotes, tienen liderazgos locales en algunas parroquias o en algunas iglesias. Pero yo diría que la razón de esto es asegurarse un control de todo lo que se diga en Nicaragua sobre la política. No digo yo que con esto lo van a conseguir, pero digamos que estas acciones de asedio y hostigamiento de alguna manera les da una cierta seguridad que no tienen, porque finalmente, como decía, detrás de la prepotencia lo que se esconde es la impotencia de no tener legitimidad para gobernar. Lo que está logrando Ortega, y eso es lo que no ha podido entender este señor en todos los periodos que ha gobernado, es que cuando se persigue a la iglesia, y sobre todo una iglesia como la nicaragüense, donde los obispos y los sacerdotes son cercanos a su feligresía, lo que hace es que la gente más bien los escuche más. O sea, Latinobarómetro, me voy al Latinobarómetro. En el año 2018 estaba en lo más álgido de las protestas. Casi el 80% de los nicaragüenses le creía a la iglesia. O sea, y tenía fe en los pastores, les escuchaba. Y ese es el gran, digamos, el gran delito de la iglesia nicaragüense, que ellos tienen credibilidad dentro de la población de Nicaragua y que su voz es escuchada. Es muy difícil saber con exactitud cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo dentro del imaginario colectivo o incluso los traumas sociales que esto podría ocasionar en la idiosincrasia cultural de la población. Es casi predecible que el aumento en la persecución, hostigamiento, amenazas, señalamientos, entre otras prácticas hacia la Iglesia y sus servidores seguirán aumentando con las nuevas leyes que Ortega ha aprobado. Podríamos ver en un futuro próximo otro estallido debido a la arremetida contra los templos y obispos. Yo diría que digamos que así como en el 2018 hubo desencadenantes que nadie tenía tan claro en las consecuencias que podrían tener, ¿verdad? El tema de las pensiones, el tema del canal, por ejemplo, que estaban ahí de manera, por decir así, latentes y que se configuraron en una ola de protestas que era muy difícil estimar meses o incluso semanas antes. Es probable que haya desencadenantes en el futuro cercano que den puntos de giro a lo que está pasando en Nicaragua, pero sin duda es muy difícil saberlo. Yo pienso que lo que sí es indiscutible es, uno, que este ciclo político de Daniel Ortega en el poder ya no tiene nada que ver con lo que motivó la lucha contra Anastasio Somoza. Me parece que tampoco en este momento ni el gobierno de Ortega ni lo que queda del Frente Sandinista se le puede decir cristiano, socialista o solidario, ¿verdad? Es decir, ya es un enquistamiento en el poder que perdió su razón de ser. Ahora, esa pérdida de razón de ser produce una irracionalidad, por llamarlo así, que consiste, bueno, en que todos son potenciales enemigos. Acabamos de ver cómo ha sido la persecución de los gobiernos sandinistas contra la Iglesia Católica de Nicaragua a lo largo de la historia, un patrón que se ha venido repitiendo hasta nuestros días.
Para profundizar sobre el tema, quiero darle la bienvenida al padre Rafael Bermúdez, sacerdote exiliado a raíz de la persecución gubernamental. Gracias a ustedes, Dios les bendiga a todos. Durante el 2018 se han intensificado los ataques contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Incluso ya se reporta el primer sacerdote condenado a 2 años de cárcel por el supuesto delito de amenaza con arma contra 5 ciudadanos quienes habían llegado a ofenderle en las afueras de la Iglesia del Calvario de Nandaime. La víctima, en este caso, es el padre Manuel Salvador García. Anteriormente, también la policía mantuvo sitiada la iglesia San Juan Bautista de Masaya que administra el padre Jarvin Padilla. Y también vimos cómo la policía mantuvo en acoso constante a Monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa. Este tipo de acciones prácticamente son repetitivas del pasado. Es bien difícil, me cuesta separar, decir familia con la organización que se volvió al final de cuentas una organización terrorista del FSLN. Me es difícil porque recordemos que Nicaragua los comenzó a conocer como FSLN. Desde entonces ellos han tenido esa práctica, con la única diferencia es que hoy pues quienes están, como dicen, quienes tienen la sartén de la mano y quienes tienen el poder aún sometido a los que son del FSLN, pues es la familia Órmulo Ortega Murillo. Había un programa, yo era niño, que transmitía en una de las radios que se llamaba Socando la Tuerca, ¿verdad? Pues tú muy seguro no habías nacido para ese entonces, bueno, no habías nacido, y ese programa consistía en eso, como dicen, ir afinando detalles, de ir tomando posesión en todos los sentidos, y lo miramos que lo hicieron desde la educación. Yo fui uno de los que mi educación fue aprender a contar contando fusiles en el libro que tenía, ¿verdad?, de la escuela. ¿Usted cree que esta es una cruzada enérgica contra la Iglesia Católica de Nicaragua? ¿Cuáles han sido esas armas que el sandinismo ha utilizado contra la institución eclesiástica incluso desde los años 80? Especialmente en contra de la Iglesia, el arma que utiliza es desacreditar, y la forma de desacreditar es crear, digamos, señalar la moral. Recuerda que la fuerza de Dios, no voy a decir de la Iglesia, porque no, la Iglesia no existe sin la voluntad y sin la gracia de Dios. La fuerza de la Iglesia es su moral. Dentro de esa moral hablamos, digamos, de la honradez. Entonces, ¿qué es lo que ellos siempre luchan? Señalar, buscar, crear defectos. El guión siempre es el mismo, buscar cómo menoscabar la integridad de las personas. Así que, como lo dije en mi Twitter, no me es raro, no me es extraño que comenzarán a aparecer violados, comenzarán a aparecer agresores o agredidos, aparecerán las víctimas. Vaya, el problema es que las personas se prestan fácilmente por quedar bien, por estar bien, y a veces por alguna dádiva miserable, sin pensar que el día de mañana ellos mismos no solamente son utilizados hoy, sino que el día de mañana ellos mismos se van a transformar en víctimas, como tantos de sus servidores han sido víctimas de ellos mismos, que hasta lo han llegado a matar. Enfoquémonos en Daniel Ortega, sobre los cambios que ha tenido. Vimos incluso esa hazaña contra la Iglesia Católica en los años 80. Durante ese tiempo, la misma seguridad del Estado sacó a un sacerdote desnudo. Posteriormente vimos a un Ortega arrepentido entre 1990 y el año 2000, que incluso pidió perdón a la Iglesia Católica por todas las atrocidades cometidas contra esta en el pasado. Y luego a un Ortega asistiendo a la Catedral de Managua, asistiendo a misas para vender esa imagen de cristiano. ¿A qué atribuye usted ese comportamiento del dictador? Recuerda que esta gente, así como ellos han sabido utilizar muy bien los caminos, los medios democráticos, los medios de justicia, etcétera, para, digamos, alcanzar el poder, para llegar al poder, pues ellos, así como utilizan las vías democráticas de la ley, de la justicia,
de las comisiones de derechos humanos, etcétera, pues de igual manera, todavía con mucha más razón y más fácil aún, le es fácil tomar las vías aún de los caminos cristianos para ser, digamos, para ser utilizados por ellos, para ser utilizados. Simplemente lo que ellos han hecho es utilizar. Yo a veces, como dice, no es ser infantil, pero a veces me he hecho la pregunta, ¿qué dirán estos tipos o estas tipas? Y lo digo de esta manera, así que pareciera tan despectiva, cuando llegan a su casa después de hacer el circo. ¿Qué dirán? Luego de estas amenas relaciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo, rompen esos estrechos vínculos con la Iglesia Católica. ¿Por qué y cómo se da ese rompimiento? Aquí hay dos cosas que debemos de tener muy claro. Tener relaciones con la Iglesia no es difícil. ¿Por qué razón? Porque siempre la Iglesia busca la buena convivencia, busca tener buena amistad, busca tener la armonía, porque es uno de los mandatos de Dios. ¿Cuándo se dan esas rupturas? Llamémosle. Bueno, cuando hay unos límites que nosotros mismos no podemos pasar. Y esos límites es especialmente no pasar mi moral, no pasar mi dignidad, respetar la moral y la dignidad, no de una persona únicamente, sino de un gran pueblo. Entonces, cuando vienen a transgredir las relaciones con Dios, cuando vienen a quitar lo que Dios ha dado, lo que Dios ha determinado, cuando vienen a negar los derechos humanos, la vida humana, entonces cuando la iglesia viene, pues alza la voz. No es que estemos a propósito queriendo enfrentar, sino que nosotros decimos, aquí estamos para servir a Dios. Y como dijo en un momento determinado el apóstol Pedro, primero hay que servir a Dios y obedecer a Dios antes, oiga el término, antes que a los hombres. Lo que pasa es que esta gente quiere que primero se les sirva a ellos y después a Dios. No. Ahora, previo al año 2018, algunas organizaciones de la sociedad civil señalaban de que Ortega reformaba algunas leyes e incluso ignoraba otras. Menciono específicamente el aborto terapéutico, propuestas de matrimonio igualitario, esto para mantener tranquila la Iglesia Católica y no tener ningún tipo de confrontación. Mientras él estaba precisamente amasando el poder. ¿Qué opina usted al respecto? Lo que pasa es que esta gente recuerda que es bien maquiavélica. Ellos todo lo que te dan, pues lo hacen con muchos propósitos. Y alguno de ellos, lógicamente, es querer para ellos comprarte, para mantenerte sometido. Ellos no dan nada gratuito. Eso tengámoslo claro. La iglesia en un momento la han visto para sus fines. Su enemiga, pues en su momento vinieron y se unieron, porque el propósito de ellos era alcanzar, enterrar todos sus tentáculos para asegurar el poder, para alcanzar el poder. Entonces, no me es raro de que aunque la iglesia sea para ellos, no que la iglesia sea un enemigo, pues no es raro que hayan aplicado ese pensamiento. No puedo con ellos así directamente, me uno a ellos. ¿Y cómo me voy a unir? Pues dándoles, entre comillas, lo que les gusta, defender la vida. Eso estemos claros. Y con esto, pues, no me es extraño de que haya habido un propósito en ese camino, en ese fin. Padre, para cerrar, Daniel Ortega dice que su gobierno es cristiano, pero después de ver todas estas acciones contra la Iglesia Católica, vale la pena preguntarse, ¿es Daniel Ortega un anticristiano? Le pregunto esto también porque recuerdo incluso las palabras que vienen del mismo sandinismo, del ya fallecido comandante Cero Edén Pastora, que manifestó en su momento que las balas también traspasan las sotanas. También se le señala al régimen sandinista de ser los autores de la quema del Sagrado Corazón de Jesús de Managua. Si es un anticristiano, lógicamente, y no lo voy a dudar, en ningún momento, no, nunca va a ser. Y recordemos que mucha de esta gente goza, disfruta, llamémosle, hacer daño, lastimar en lo que tú amas, en lo que tú quieres,
en lo que tú confías, en lo que tú expresas. Ellos gozan porque saben de que es vulnerable nuestro sentimiento, no solamente creerlo, sino que nosotros nos sentimos lastimados, que ellos creen que no nos lastiman, claro. Lo que pasa es que nuestra voluntad, nuestro criterio, nuestra madurez, nuestro entendimiento está por encima de lo que ellos nos hacen. Tanto así que el Señor nos ha llamado a que estemos por encima aún de superar nuestra misma naturaleza, de dominar, de gobernarla, y aún si la perdemos, la perdemos. Pero no olvidemos que esta gente, ellos practican el terrorismo en todos los sentidos. Muchas gracias, Padre, por su tiempo y por esta entrevista. Usted, muchas gracias por haberse informado con nosotros, y recuerde dejar sus sugerencias o comentarios a través de nuestro canal de YouTube o en todas nuestras redes sociales. Nos vemos.